ahora sí lo vamos a presentar. Es la primera vez que viene este formato Nuestra Mirada. Me acuerdo que lo entrevisté allá por el 2018, creo. Me le metí en la casa, le hice una nota en el living. ¿Te acordás, Mariam? Ahí estaba como arrancando con este tema, ¿no? De entrevistar a funcionarios. ¿Te acordás, Mariam? Hablame, Mariam. Me acuerdo, la verdad que entramos, perdón, me quedé recordando. Estás como tildada. Entramos, sí, es que entramos, me acuerdo que entramos, le cambiamos todas las cosas, pobre, pero él nos atendió súper bien. Es que hemos hecho cada cosa. Yo si tuviera, o sea, si me pongo a ver por ahí el canal de YouTube, me quiero matar. Me acuerdo cuando me subiste, y esto fue idea de ella, la responsable, aún lo deberíamos pasar, recordar ese momento hermoso. Alfredo Nardi, que hoy está como, o sea, está al frente del bloquismo, al señor Nardi arriba de un, ¿cómo se dice esto de los bomberos que iba saltando? El camión de los bomberos. Sí, el camión de los bomberos, no me acuerdo, la bomba de los bomberos. Bueno, ahí estuvimos, la verdad que tuvo muchas visitas. Después a un caballo, ¿te acordás? Sí, García Nieto arriba de un caballo, una locura. Vamos a volver esas notas, vamos a volver. Pero se lo digo a la gente que le encantan ese tipo de entrevistas. Bueno, lo vamos a presentar Gustavo Fernández, dirigente de Dignidad Ciudadana, que hoy está con el frente de Juntos por el Cambio. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Una pequeña corrección. No soy funcionario. No, dije dirigente. Pero recién dijiste en el formato de entrevistar funcionarios. Ah, bien. Estuvo divertidísima esa entrevista en el 2019, efectivamente en la campaña del 2019. Así que... No te faltó nada, ¿no? No, nada. Porque por ahí te has venido a dar cuenta tarde. Bueno, claro, revolución. Claro. Bueno, te voy a meter de nuevo en tu casa, te digo. No hay problema, sos bienvenida. Vos, Marian, las chicas, no hay problema. Bueno, Gustavo, contame, ¿por qué están dentro de Juntos por el Cambio está Dignidad Ciudadana? ¿Por qué forman parte de ese frente? Bueno, en primer lugar porque compartimos principios y valores que de hecho han sido expresados en la reciente acta de formación del Frente, acta de la cual hemos participado activamente a la hora de redactar esos principios programáticos. Y entendemos que el país vive horas difíciles, donde hay que enfocarnos muy bien y decidir cuál es el rumbo que le queremos dar a este país, y eso requiere hacer el mayor de los esfuerzos para que las alternativas al oficialismo actual que la gente vaya a tener en las elecciones sean lo más competitivas y lo más poderosas posibles para enfrentar a ese oficialismo que entendemos tiene un rumbo que no es el mejor para Argentina. Pero vos, por ejemplo, yo soy soy transparente, esa es la verdad. Dentro del frente, para que la gente entienda, hay distintas líneas, ¿no? Por un lado tenés la línea del PRO, que vendría a ser Cornejo, Cáceres, Martinazo, etcétera, etcétera. Después tenés Marcelo Rego, después, bueno, tenés Fabián Martín, Rodolfo Colombo. ¿Vos con cuál tenés afinidad? Nosotros tenemos hoy una excelente relación con todos dentro del Frente. Por supuesto que a la hora después de formar listas, probablemente algunos tengan una mayor intención de encabezar alguna lista, pueda darse alguna posibilidad de interna dentro del Frente, pero el diálogo y las relaciones son buenas con todos, como partido. En lo personal, he venido conversando mucho tanto con Fabián como con Marcelo Rego en este último tiempo. A través de ellos ha sido nuestro acercamiento al Frente Juntos por el Cambio, pero tenemos excelentes relaciones también con el resto. Nuestra primera participación en un frente fue junto con el PRO. Hemos compartido también campañas dentro de Dignidad Ciudadana en la capital, que ha sido siempre el departamento donde mejor resultados electorales hemos tenido. Hemos compartido campañas con Rodolfo Colombo, así que nuestra relación con los miembros del Frente es buena con todos. Bien. Mariam. Bueno, en este contexto de verdad donde hay mucha información revuelta por parte del PRO, ¿les sirve a ustedes en el Frente estar justamente con Cornejo, con Cáceres? ¿Sirve esto? Porque quizás puede ir en desmedro del Frente, ¿no? Bueno, el PRO es un partido fundador del Frente Juntos por el Cambio a nivel nacional, es decir, es una parte constituyente en el orden nacional. Este es un frente nacional, no es un frente exclusivamente provincial.
Indudablemente que las situaciones que se plantean en el orden provincial generan un poco de ruido, generan alguna situación, pero entendemos nosotros que son situaciones propias del PRO, no son situaciones que tengamos que opinar quienes pertenecemos a otros partidos más allá de compartir un espacio con ellos. Son cosas que tendrán que resolver puertas adentro y en la medida que lo resuelvan, la ciudadanía en definitiva siempre es la que tiene la última palabra. Chicas. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué cambió? Digo, en algún momento Dignidad Ciudadana se fue del frente. ¿Qué cambió en este tiempo para que decidan volver? A ver, dos cosas fundamentalmente te diría. La primera la dije recién, creo que la situación del país se ha profundizado en cuanto al rumbo equivocado que está tomando. Y eso exige también que todos los dirigentes hagamos el mayor de los esfuerzos por tratar de concentrar los esfuerzos y formar una oposición en todo el país lo más fuerte posible. Y ahí entendemos desde Dignidad Ciudadana, desde la humildad también con la que siempre nos movemos, que es importante que todo granito de arena sume en ese sentido. Esa es la primera convicción. La segunda tiene que ver con que también hemos tenido todo un proceso de diálogo. Las diferencias por las cuales nos separamos en el 2019 tenían que ver más bien con cuestiones, te diría, de diálogo político más que diferencias desde lo ideológico, desde lo programático. Y esas diferencias las hemos ido conversando, como te decía, en lo personal, durante mucho tiempo y en incansables reuniones y café, tanto con Marcelo Rego como con Fabián Martín. Nos hemos dicho las cosas que no nos gustaron, ellos nos han dado su respuesta, y ese diálogo y ese decirnos las cosas de frente también hace que uno pueda dejar de lado alguna diferencia que tuvo en el pasado y mirar hacia adelante. Ana. Gustavo, buenas tardes. ¿Cómo califica usted la gestión que está haciendo tanto el gobierno provincial como nacional con respecto a la pandemia? Todo lo que se viene haciendo con el manejo del coronavirus, justamente. A ver, el capitán del barco del manejo de la pandemia es el gobierno nacional. El gobierno nacional monopoliza la compra y distribución de vacunas, el gobierno nacional monopoliza también gran parte de las decisiones que se toman en cómo enfrentar esta pandemia, fue quien concentró las decisiones en materia de restricciones el año pasado. De manera que mi opinión y la opinión en general que tenemos del frente es que ha habido una pésima gestión de la pandemia y eso lamentable y dolorosamente lo estamos viendo en la cantidad de muertes que ha producido esta enfermedad, muchas de las cuales con una mejor gestión de la vacunación sobre todo si no hubiésemos puesto la ideología a la hora de decidir qué vacunas traer al país, hubieran sido evitables. Entonces, es cierto que la pandemia sorprendió a todos, es cierto que la pandemia no estaba escrito en ningún libro cómo administrarla, pero también es cierto que Argentina siempre tuvo el diario del lunes, siempre tuvo la posibilidad de mirar qué estaba pasando en Europa, qué estaba pasando en el hemisferio norte y en función de eso ir tomando decisiones que nos permitieran una mejor gestión. Y lamentablemente hemos desaprovechado esas oportunidades y hoy los números hablan por sí solos y Argentina ocupa todos los rankings de los peores indicadores en materia de gestión de la pandemia. Gustavo, y antes de tomar la decisión de formar parte de Juntos por el Cambio, ¿hablaste con otros partidos, otros frentes? Nuestra mirada principalmente estuvo puesta en Juntos por el Cambio, entendiendo primero que esta es una elección nacional. De manera que es fundamental, importantísimo, tener referencias en el orden nacional. O sea, sin referencias en el orden nacional es muy difícil también construir una mirada de mediano y largo plazo sobre qué proponer también en la provincia de San Juan. San Juan no es una isla. San Juan está dentro del mismo barco que se llama Argentina. Entonces, el rumbo que tenga este país es el rumbo de San Juan. No podemos separarnos de ese rumbo. Entonces, era muy importante tener esa referencia nacional y en Dignidad Ciudadana entendemos que a nivel nacional hay muchos y muy buenos referentes y dirigentes dentro de la oposición que militan justamente dentro de Juntos por el Cambio. Por eso nos pareció que el Patricia Bullrich. A ver, creo que está María Eugenia Vidal, Larreta, Patricia Bullrich, tienen muchas cosas que nos parecen positivas, pero fundamentalmente nosotros siempre nos hemos sentido muy identificados con todo lo que ha sido gestiones de María Eugenia Vidal y las posiciones y la mirada que ha tenido ella. En algunos aspectos también en lo personal me gusta mucho la capacidad de gestión que tiene Horacio Rodríguez Larreta. Creo que son personas que el país necesita conocer un poco más y necesita también el país que esas
esas personas puedan tener oportunidad de darle una mirada y una gestión distinta a este país. Mario, ¿querés preguntar? Gustavo, sí. Gustavo, consultarle con respecto a cómo hacen ahora los dirigentes políticos, recién un poco engancharlo con la pregunta que le hacía a Anita, ¿cómo hacen ahora los dirigentes políticos a la hora de tratar de mostrarle la propuesta a la gente en un año atravesado, no solamente por la pandemia, sino también por una inflación que va creciendo? A ver, está claro que si hay algo en lo que la gente hoy no está pensando y no es prioridad de la gente, es la política y las elecciones. Eso está clarísimo. Ahora, quienes estamos en la política, estamos en la obligación de mirar el tema y de tratar el tema, porque hay una ley, hay plazos y además, si queremos sostener una democracia, la clave es participar en las elecciones. Entonces, es muy difícil la falta de contacto a la hora de hacer política, entonces va a haber que agudizar mucho el ingenio, sobre todo en la gestión, por ejemplo, de las redes sociales, mejorar mucho la gestión de las redes sociales por parte de la política para tener una llegada más directa a la gente. Habrá que aprovechar también los espacios en los distintos medios de comunicación, porque sin duda ese caminar el territorio que ha caracterizado siempre tanto a la política argentina y ha sido uno de los pilares de toda campaña política, en esta campaña en particular va a ser muy dificultoso que podamos aprovechar bien de ese recurso. Gustavo, ¿cuántas listas van a presentar? Nosotros desde Dignidad Ciudadana hemos propuesto una fórmula para lograr una lista de consenso. Entendemos que es difícil porque hay aspiraciones válidas, lógicas y muy razonables de parte de varios dirigentes de encabezar esas listas. En lo que es nuestra mirada, creemos que 2 o hasta 3 listas inclusive pueden haber. Creo que además sería el número razonable. Me parece que llenarle el cuarto oscuro a la gente de listas tampoco es bueno. Es bueno que hayan opciones, es bueno que si hemos defendido esta instancia de las PASO, de que no sean suspendidas, la gente tenga la posibilidad en esa PASO de elegir el representante del frente. Lo que no creemos que sea conveniente es que nos encontremos que cada frente lleva 5, 6, 7, 10 listas, tantas como partidos políticos o agrupaciones formen parte de ese frente, ¿no? Hay que hacer un pequeño esfuerzo de buscar algunos consensos. Si ese consenso no es único, no es total, 2, 3 listas me parece que es un buen número. ¿Y usted va a estar en alguna lista? A ver, si uno está en política es porque tiene intenciones de participar. En este momento no es mi prioridad, pero si mi participación en una lista puede sumar, desde luego que estamos dispuestos y el partido también está dispuesto a acompañar esa posibilidad. Chicas. Hubo algunos rumores, Gustavo, de entredichos, porque hubo algunas personas que creen que son importantes dentro del frente y que no estuvieron ayer en la presentación. ¿Qué pasó? ¿No los invitaron o no quisieron ir? Sí, es verdad, mucha gente de todos los partidos no estuvo presente. Entendamos también que es un contexto especial. Se había sugerido la participación de no más de 2 o 3 personas por cada partido y agrupación. Son 16 entre partidos políticos. Somos 4 partidos políticos de distrito provincial constituyentes del Frente y hay 12 agrupaciones. Es decir, son 16 instituciones que si las multiplicamos por 2 o por 3 estamos hablando casi más de 50, cerca de 50 personas. El espacio que disponíamos en la sede de producción y trabajo, si a eso le tenemos que agregar la participación de la prensa, no es muy amplio como para recibir mucha gente. Entonces, eso ya de por sí generaba algún filtro a la hora de la posibilidad de que venga mucha gente. En el caso de nuestro partido fuimos 3 personas y en el caso de los demás partidos ocurrió lo mismo. Algunos se quedó afuera porque no estuvo, porque fue de viaje y otro porque no le tocó, digo. Colombo, que es referente. Pero Actuar estuvo Gustavo Ucín, que es el presidente de Actuar, estuvieron algunos concejales de Actuar, Fabián Martín estuvo también, de hecho estuvo sentado al lado mío. Estuvieron, sí, todos los diputados provinciales de Juntos por el Cambio en San Juan estuvieron presentes, lo mismo que los intendentes
No recuerdo ahora, sí, por ejemplo, haberlo visto a Juan José Orrego. No sé si estuvo. No, tiene COVID. Bueno, claro. COVID. Visto, bueno, viste, o sea, de hecho, por ejemplo, de nuestro partido no estuvo Lito Sánchez, que es el presidente, por ejemplo. ¿Y Martinazo? Y Martinazo estuvo el presidente del PRO. Digo, las invitaciones no se hacen personalmente para estas circunstancias. Las invitaciones se le hacen al partido y el partido va representado por su presidente y por algún, en general lo que yo vi ayer de algunos espacios que fueron referentes también con alguna función pública. En el caso del PRO estuvieron también algunos concejales del PRO acompañando a Cornejo y esto. Era limitada la posibilidad se dice, no fue Colombo, tampoco estuvo Susana Laciar, por ejemplo, que es otro nombre que anda por ahí dando vuelta y uno podría también levantar algún tipo de suspicacia, pero bueno, no estuvo Susana porque, ya el Producción y Trabajo, que tiene muchos funcionarios en actividad, ya de por sí tenía mucha gente adentro, ¿no? María. Bueno, yo lo voy a llevar al terreno de la industria, al terreno de la economía, que él viene de ese sector, entonces yo voy a ir para ese sector, voy a ir a sus orígenes, Fernández. Bueno, ¿cómo afecta la inflación, estos años de inflación que está teniendo la República Argentina, por sobre todo a la industria? Usted como economista, ¿cómo ve que afecta justamente? A ver, más que economista te lo respondo como empresario, ¿no? Más allá de mi formación profesional, mi actividad diaria tiene que ver con la empresa y con la gestión de la empresa. Y realmente el problema de inflación que viene arrastrando Argentina desde hace muchos años, yo diría décadas, porque en definitiva hemos tenido una ventana de mucho menos de 10 años, allá en la década del 90, con otros problemas, no la inflación, pero sí otros problemas. Pero fuera de esa década venimos en inflación prácticamente hace más de 70 años. Y esto fundamentalmente influye en la posibilidad de generar confianza. Yo recién te escuchaba, Denise, cuando hablabas de las oportunidades en minería. Digo, estas grandes inversiones, para concretarse, necesitan tener un país previsible y un país confiable. Digo, el principal indicador para que un país tenga una macroeconomía ordenada y sea confiable tiene que ver con la inflación. Porque no controlar la inflación significa que empezamos a tratar de tapar con parches agujeros por todos lados y nos genera problemas con el dólar, nos genera problemas con los productos que se exportan, nos generan problemas con las cosas que tenemos que importar. Ese desorden de la economía, cuya madre tiene que ver con la inflación, nos genera muchos problemas, eso genera desconfianza y la falta de confianza impide inversiones. Si no hay inversiones, no va a haber trabajo. Si no hay trabajo, nunca vamos a poder salir de la pobreza. Por eso estas elecciones son claves para definir el rumbo hacia donde quiere ir el país, porque eso depende que Gualilán se concrete, de eso depende que José María se concrete, depende de que le demos a la gente que tiene la posibilidad de invertir, no solo el de afuera, sino también el de adentro, el PYME, que pueda invertir, que tenga la tranquilidad de que su dinero va a rendir frutos y va a poder dar trabajo. Entonces, la inflación es la madre de todas las batallas en este país a resolver. Pero siempre, o sea, bueno, yo tengo 31. Me acuerdo cuando salía la semita 10 centavos, y ahora debe salir, no sé, pues ya no como semita, porque si comiera semita estaría así redonda. Yo te doy otro ejemplo, pero los cigarrillos. Claro. Yo me acordaba de cuando un paquete de cigarrillos salía $2 y ahora te sale 200, no sé, 50. Hace poco estábamos viendo con mis hijos en Netflix, estábamos volviendo a ver la serie Simuladores, muchos de ustedes se recuerdan. En esa serie hay muchas situaciones en las cuales se le pone precio a las cosas y aparecen escenas con billetes pagando. 4 pesos los honorarios de los simuladores. Con los honorarios de los simuladores, hoy no se paga. Ayer fui al supermercado. Digo, este es el alto del carrito, ¿no es cierto? Bueno, eran pocas cosas las que necesitamos. Teníamos 11 centímetros, 12, 15 centímetros de cosas dentro del carrito. El valor que eso tiene es increíble. Yo la verdad hacía bastante que no iba al supermercado, pero
Es decir, es realmente ese el tema a atacar y no hay que inventar. Pero no lo están atacando. No hay que inventar, claro que porque no. cada vez se infla más, pero ¿cuántos ninguno. países en el mundo son los que tienen Estoy hablando de este todos problema? los gobiernos de turno. Acá el oficialismo, Es el cierto. PRO, Macri, Alberto, Cristina, Néstor, ninguno. Pero Sigue entonces subiendo. no solo es un problema de los políticos, es un problema de la clase dirigente en general. Y cuando digo clase dirigente, además de los políticos, sumo a los empresarios, a los gremialistas y a muchos sectores que tienen que lograr Que son siempre los mismos. A mí me da la Que sensación tenemos de que razón, no ¿no? hay solución. Discúlpeme que le diga. ¿Cómo no va a haber solución? No Miremos sé. Chile, miremos Uruguay, miremos Brasil, miremos Bolivia. O sea, Bolivia tiene un rumbo desde lo ideológico distinto que el que tiene Chile o que el que tiene Uruguay. Uruguay y Chile miran más a la derecha o Bolivia mira más a la izquierda. Ahora, ni Uruguay, ni Bolivia, ni Chile tienen inflación. Es decir, más allá de la dirección ideológica que le den a los gobiernos, hay ciertos consensos en materia de gestión económica que no se dejan influir por la política o por la ideología. Entonces, no es tan difícil. Es cuestión de... Es que, Gustavo, si no fuera difícil, escuchame, ya se hubiera pasado el tema de la inflación y todos los días, o sea, todos los años. Inflación, hiperinflación, estanflación, no sé, 14.000 de tipos de inflación. Lo que pasa es que la inflación, una de las cosas que estamos viendo más El genera es dólar casi a pobreza. 200, la gente no se están tapando eso con todos los problemas inflación políticos genera que hay. pobreza. 175. La inflación genera pobreza y la pobreza, lo que estamos viendo es que es funcional a un sistema político y a una forma de sostenerse en el poder. Entonces, indudablemente que hay sectores de la política y de la dirigencia a los cuales les conviene la inflación porque les permite mantener un sector en la pobreza sin la educación adecuada, sin las coberturas necesarias y que no tiene la libertad de elegir y no tiene otra posibilidad que acudir en la ayuda del Estado. Y eso genera dependencia, genera clientelismo y por eso digo que es funcional al sostenimiento de ciertas estructuras de poder. Muy bien. Marian, ¿le parece que ya estuvo o quiere hacerle alguna pregunta? No, quería hacer como una observación que también el problema que tiene la Argentina es un problema cultural, Lila, ¿no? Que lo vemos reflejado, que lamentándolo mucho, no solamente es económico, no solamente es político, sino también que tenemos un problema evidentemente cultural. ¿Pero por qué? ¿A qué te referís, María, cuando decís cultural? Cultural a la hora de elegir. Vos fíjate que no son muchos los profesionales que salen. En eso también es un problema cultural que tiene una sociedad. Que una sociedad está esperando que le dé el Estado y no ve justamente los emprendedores, que los emprendedores cada vez pagan más en los impuestos. También eso también hay que verlo, ¿no? Castigamos al que más tiene o a quien invierte. Me parece, ¿no? Ese problema cultural tiene que ver con que la educación dejó de ser la prioridad en cuanto a las políticas de Estado más importantes, porque la única manera de construir cultura es apostar a la educación. El día que entendamos que la educación debe ser la primera y principal política de Estado, quizás empecemos a resolver ese problema que señala Marian, que comparto y que creo que es así también. Marian, intendenta de Capital, me muero, imagínate. Yo le doy mi voto, yo la voto. Gracias. Yo la voto. Gracias, dice. Señora, No, política ¿qué no. dice? Gracias. Me muero. Bueno, Gustavo, muchas gracias. No. Pronto te voy a visitar. Me Bueno, meto dale, con gusto. a cocinar cosas raras. Bueno, dale, sos bienvenida. Bueno, suerte con el tole-tole en los frentes. Esto no va a parar, te digo. Bueno, esta es la parte más divertida. Ya los frentes se formaron, A ahora mí me divierte. estos 10 días a son mí los me más encanta divertidos. cuando se agarran entre ustedes porque a mí me genera material para pasar en nuestra mirada. O sea, bienvenido, que Bueno. se agarren todos los frentes, todos los funcionarios, que se tiren. Acá los hacemos, le mostramos la verdad de la Bueno, cosa. Así que si digo- usted quiere tirar una bomba, tírela que yo después acá la agarro. No, gracias a Dios, digamos, esa parte en la política no me gusta, la de tirar bombas. Bueno, Gustavo, muchas Prefiero gracias. construir puentes. Muy bien, muchas gracias.